Pasamos ahora a una segunda parte centrada en una mesa redonda que va a girar en torno a la democratización cultural. Al terminar la mesa redonda abriremos un turno de palabra. Os explico. Las personas que estéis aquí entre el público podréis participar sencillamente levantando la mano y habrá como una especie de micrófono volador que acudirá a vuestra llamada. No es necesario que os quitéis la mascarilla, por favor. Y las personas que estáis conectadas desde cualquier parte y nos estáis siguiendo vía streaming, podéis dejar vuestros comentarios, preguntas, opiniones mediante redes sociales o en el propio canal de YouTube. Yo estaré al otro lado de la pantalla y luego podré trasladar esos comentarios aquí al escenario. Bueno, os dejo en manos de Raúl Abeledo. Él va a ser el moderador de la mesa redonda y también os presentará a las personas participantes. Raúl es el responsable de proyectos europeos de Concult, de la Universitat de València. Raúl, adelante. Sobre tu, no? Vaig directe cap allà, veritat? Bon dia. Bon dia a totes i tots per estar ahí. Anem a començar en format híbrid. Tenim allà Yannick en la pantalla i en nosaltres a Marta per treballar aquesta taula rodona en la que anem a plantejar precisament quin és aquest context que comentàvem sobre el tema de la democratització cultural en el context precisament de l'informe que estem presentant avui sobre la qüestió de la cultura més inclusiva i l'aplicació concreta a les arts escèniques. Vaig a presentar-vos ja, a donar pas ja a Marta. Marta ve de la Fundació Carulla, Marta Esteve, i té una àmplia experiència en aquests temes. El seu perfil potser també és prou interessant i complementari al de Yannick perquè ens parla des de la realitat d'ací de l'estat espanyol i des de la iniciativa privada en el sentit que la Fundació Carulla és una fundació cultural que treballa en esta línia. Marta, quan vulguis. Català, castellano. Com tu vulguis. Bueno, pues lo hago en castellano, que dicen que nos están siguiendo desde fuera. Bueno, un poco os cuento, mi trayectoria es un poco especial porque yo vengo del sector social, estuve trabajando muchos años en el sector social, soy trabajadora social, licenciada en Derecho, y hace 4 años me incorporé a dirigir una fundación cultural, la Fundación Carulla, que quería hacer un cambio hacia el impacto social y poner la cultura en el centro de la vida de las personas. Y claro, yo entro en el sector cultural mirándomelo un poco desde fuera, ¿no? Como observándolo y diciendo, ostras, ¿no? Las primeras cosas que vi, es decir, en el sector, ni sector social ni sector cultural teníamos recursos económicos, ¿no? Son dos sectores un poco menos tenidos, ¿no? Un poco pobres. El sector social tiene unas necesidades, ¿no? Atiende unas necesidades importantes, fuertes, vitales, ¿no? Básicas. El sector cultural aparentemente no. Y lo primero que veo es que el sector social trabaja en red, ¿no? Se unen para tener una voz y para interlocutar con las administraciones y para hacer reclamar aquello que le es propio para las personas, para mejorar la vida de las personas, y que el sector cultural no. Está como fracturado por subsectores. Esto hace 4 años, ¿no? En este sentido también creo que hemos ido avanzando. Y después, otro tema que veo es que a los proyectos culturales les cuesta mucho contar, explicar cuál es su propuesta de valor, ¿no? Nosotros impulsamos proyectos culturales desde la Fundación, ¿no? Que tienen comprometidos socialmente y les preguntamos, ¿qué pasaría si tu proyecto no existiera? ¿No? Es como una pregunta, es decir, algo cambiaría, ¿no? Y la respuesta a esta pregunta es complicada, es compleja, ¿no? No es fácil. Tienes que hurgar un poco, es decir, hay unas personas beneficiarias que dejarían de serlo, pues hay un bienestar que dejaría de generarse, ¿no? Esto es complicado. Y entonces nos planteamos como fundación realmente crear un espacio, que es el espacio Mutare, para poner en diálogo el sector cultural con el sector social, el sector educativo y otros sectores,
y podernos plantear también qué debemos cambiar desde nuestros proyectos culturales para realmente ser relevantes en la vida de las personas, ¿no? Como ejemplo, todo el mundo tiene un centro sanitario de referencia. No todo el mundo tiene un equipamiento cultural de referencia, ¿no? Y pequeñas cosas de este estilo demuestran que la cultura está considerada como algo que si está, es perfecto, está muy bien, y si no está tanto, no pasa nada, ¿no? Simplemente es como no prioritario, ¿no? Y yo creo que a partir de aquí, pues, vamos a ir desarrollando, sí, porque estás lanzando preguntas muy interesantes y antes de entrar en materia vamos a contactar con Yannick, que está en el espacio exterior. Yannick Marsan representa a la Asociación Montbéliard, bueno, a la actuación desde Francia en Montbéliard, y su experiencia va de la mano precisamente de las administraciones públicas, ¿no? Y en un contexto donde vamos a ver cómo es el francés, donde tanto las políticas culturales como el sector presenta ciertas diferencias importantes, ¿no? En nuestro análisis. Yannick. Hola a todos, buenos días. Empecé diciendo que estoy muy feliz de estar con vosotros. Agradezco a Patricia Exochil por su invitación y enhorabuena por su estudio e iniciativa. Lamento no estar presente con vosotros en el escenario. Gracias al equipo técnico por hacer posible mi participación virtual. Para empezar, diría bueno, soy director de un centro nacional que es una anomalía cultural, en este sentido que es privado, es una organización privada sin, ¿cómo se dice? Non-profit organization, sin ánimo de lucro, pero que funciona con dinero público. Eso quizás da un contexto al trabajo que tenemos, especialmente dentro del tema del asunto de hoy sobre los proyectos participativos o creativos con el territorio. Ánimo de lucro, he dicho, sí. También lo siento con mi acento, el hecho de ser francés no es siempre fácil, especialmente tengo problemas entre los verbos ser y estar, pero me siento, estoy español, pero soy francés. Y en todos los casos voy a intentar hablar de cultura sin sentirme demasiado francés. La escena nacional, tenemos 74 escenas nacionales en el territorio francés. Cada una funciona de manera diferente. Tenemos presupuestos que van de 1.500.000 euros a 10 millones de euros. Lo que explica el hecho que estamos hablando muchísimo de derechos culturales viene también de las tres responsabilidades que compartimos todos en el mundo de la escena nacional. Una que es una responsabilidad artística, la otra pública y la tercera que se llama responsabilidad profesional. Y la segunda, que es la responsabilidad pública, integra un trabajo importante sobre el territorio y la población donde estamos implantados, basados. Eso significa que tenemos, de hecho, la necesidad de empezar, cuando empezamos este trabajo al frente de este tipo de organización, de hacer un diagnóstico que es un diagnóstico tan histórico, geográfico, urbano, también social, económico, educativo. Y esta metodología nos impone y está presente desde el inicio cuando hay un concurso para este tipo de instituciones, porque tenemos que tener en cuenta lo que Patricia estaba diciendo, hablando de ecosistema, un ecosistema donde hay artistas, hay compañías, hay profesionales, hay centros educativos, culturales, etcétera, etcétera. Y el proyecto artístico que tenemos que diseñar cada vez tiene en cuenta todo eso. Es decir, que no hay
no tenemos no hay un compartimiento social, un compartimento artístico. La fuerza de estas instituciones viene del hecho que son herramientas de una política de democratización y descentralización culturales. Eso significa que hace parte de nuestro trabajo. Luego, los directores son nombrados por el ministro de la Cultura con el apoyo de, sabéis cómo Francia funciona con un millefeuille de colectividades territoriales, pero cada una, desde el ayuntamiento, la Generalitat, la región, el distrito, las ciudades donde estamos basados, tienen que ponerse de acuerdo juntas para elegir el director. Y el proyecto del director incluye un proyecto territorial muy importante. Yo diría que la fuerza es probablemente la fuerza artística. Es decir, que somos directores artísticos y ejecutivos más que gestores culturales. Y de hecho tenemos esta obligación a mirar las cosas y trabajar en un ámbito con un approach más ecosistema. No sé si como introducción os va bien. Sí, muy bien. Habéis apuntado tanto Marta como tú, Yannick, alguna serie de cuestiones que ahora vamos a ir profundizando por cuestiones que me han llamado la atención. Por un lado, estaría todo lo que planteabas de esa posibilidad de aprendizaje compartido entre el sector cultural y el sector social a la hora de estrategias de organización, lo que comentabas de la transversalidad, ¿no? El aprender unos de otros, también tomarlo esto como una oportunidad. Y Yannick, lo que estabas planteando también es ese papel un poco que puede tener más de planificación que de gestión, o esa vertiente más también de realizar políticas, ¿no? En el sentido que estáis comentando, como en lo que es el cargo que tiene un director, y también la importancia que tiene el enfoque de política pública en la organización del modelo francés, ¿no? En este sentido, lo interesante que también puede resultar atender a este tipo de cuestiones. Si os parece, bajando ya al terreno de preguntas concretas, y para que no se nos vaya mucho el tiempo, la primera que os plantearía, Marta, si quieres, se trataría de qué es para ti, desde tu perspectiva profesional, qué es precisamente, cómo definirías esta cuestión de la cultura inclusiva o qué elementos de ese concepto de cultura inclusiva te gustaría destacar y qué retos presenta la materialización de la misma. A ver, para mí, cuando hablamos de cultura, y ha quedado claro que la cultura es un derecho, también la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ha dejado claro durante estos meses que la cultura cura. Esto está claro, ¿no? Pero ¿qué es el derecho cultural, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo se desarrolla, ¿no? Y al final estamos hablando del derecho a disfrutar del hecho cultural. Estamos hablando del derecho a la creación cultural y el derecho a la participación cultural, ¿vale? Cuando hablamos de cultura, que te decía antes, ¿no? De aquella cultura que es prescindible, en nuestro imaginario está el hecho de que yo voy a un teatro, veo una obra o no la veo y por tanto estoy pensando en las personas como público, ¿vale? ¿Cómo intercambiamos el concepto públicos para pasar a ser personas que forman parte de nuestro proyecto cultural, ¿vale? Desde el inicio. Un proyecto cultural no tiene nada que ver cuando cuentas con las personas o cuando las personas están en la parte final para disfrutar de tu idea y si vienen, bien y si no, también, ¿no? En este sentido, este hecho es el que hace que muy pocas personas realmente participen de la cultura. O sea, cuando hablamos de cultura inclusiva, o antes escuchaba, ¿no? En colectivos especiales, de especial vulnerabilidad, este es un hecho, pero es que realmente la participación cultural es muy baja en general. Y es porque realmente no es tal la participación cultural, sino que es solo una parte, ¿no? Yo voy a ver algo y me voy. No, este es un primer reto, ¿no? ¿Cómo cambiamos desde la cultura la participación de la gente que forma parte de nuestros proyectos? Otra cosa es cómo la cultura se hace suyo el relato de lo que están viviendo las personas. Ahora mismo hay una pandemia, ¿no? Y todos tenemos
emociones, ¿no? Tenemos miedo, tenemos incertidumbre, no sabemos qué pasará, vamos detrás de una mascarilla y no nos vemos las caras, ¿no? ¿En qué paradigma estamos? La cultura y los proyectos culturales tienen que hacerse suyo el relato y hablar de las cosas que son relevantes para las personas. Y eso genera un interés y eso genera una interacción. Y finalmente, cuando hablamos de la creación, del derecho a la creación, ¿no? Yo cuando trabajaba en un programa atendiendo a personas en situación de pobreza, ¿no? Teníamos claro que realmente las necesidades eran muy bestias y teníamos que atender las necesidades básicas, ¿no? Hasta que en un momento dado dijimos, oye, aquí hay personas con unas potencialidades y unas capacidades y una capacidad de creación muy importante, ¿no? Todo el mundo había tenido algún contacto en su vida, que es mucho más que la necesidad que tiene en un momento concreto, ¿no? Con el arte, con la creación, y apostamos para que realmente la creación fuera un elemento del proyecto social. Fue increíble. O sea, realmente el proyecto se disparó, las personas empezaron a venir mucho más, a traer más gente y a entender que el poder soñar y el poder pensar y el poder prototipar una vida mejor formaba parte de su proceso de inclusión y de curación, ¿no? Y veremos el valor, ¿no?, de la cultura también como herramienta que facilita esos procesos. Yannick, desde ahí, desde Francia, ¿cómo se ve la cuestión esta que planteábamos sobre la definición o intentar encontrar unos elementos comunes más importantes a esa definición de la cultura inclusiva y los principales retos que detectas como prioridades para hacer frente a su desarrollo? Bueno, es un concepto que no uso, la verdad. Cultura inclusiva para mí, yo creo que sería para mí demasiado estigmatizar quizás una parte de nuestro trabajo cotidiano. Para mí hay dentro de esta responsabilidad pública que tenemos, hay una población. Tenemos gente que viene a ver espectáculos. Estamos basados en una ciudad de 25.000 habitantes. Tenemos más de 5 salas, teatros y una programación de más de 70 diferentes espectáculos. Parece muchísimo, de hecho casi más que la población que tenemos. Tenemos para mí hay el público por un lado, que son gente que ya saben abrir las puertas de teatros, y luego tenemos una población que no tiene directamente acceso a la cultura, especialmente las formas contemporáneas más complicadas, menos accesible en términos estéticos. El trabajo que estamos haciendo no es solamente un trabajo de desarrollo de los públicos. Para mí no es importante. Claro, tenemos que tener gente en las salas, pero para mí lo más importante es cómo la cultura puede jugar un papel más importante, más ¿cómo decirlo? Es cómo participamos con otros sectores a un mejor estar, a una cohesión social, a un sentimiento de sentirse bien donde vivo y cómo trabajamos luego con cada persona sobre su self-esteem, como se dice en español. Pero para mí lo más importante es estar dentro de lo más posible en todos los sitios donde podemos estar, y trabajamos con diferentes actores sociales o educativos, con una exigencia artística. No veo otras posibilidades de dar una exigencia artística en todos los proyectos que tenemos. Es un poquito lo que Jean Vilar decía, es una cultura elitista, pero para todo el mundo. Y yo creo que para mí, dentro de eso, no veo una forma inclusiva dentro de eso. Es más exclusiva, pero para todo el mundo. Tenemos una tradición de educación popular que viene del Frente Popular en los años 30, cuando pasaba otras cosas en España. Hemos integrado paso a paso, diría, la
la trayectoria más anglosaxón, que es la educación. Ahora tenemos, por ejemplo, dentro de la sede nacional, he cambiado los departamentos para crear, en lugar de crear un departamento de desarrollo de públicos, tenemos un departamento que se llama FABMA. Y dentro del FABMA estamos trabajando en modelos educativos, participativos, etcétera, etcétera. Es decir, cómo podemos crear una dinámica para que la creación artística pueda existir en todos los sitios con personas que quieren hacer algo. Eso es más nuestro trabajo. No he respondido directamente a tu pregunta, pero para mí es un concepto difícil, el concepto de cultura inclusiva. Sí, un poco por rematar esta primera pregunta, a mí dudas o cuestiones que se me quedarían así como en la cabeza tendrían que ver en el sentido de que si no hablamos de cultura inclusiva, hablamos de cultura exclusivista, elitista o no inclusiva, ¿no? Esa sería una primera cuestión. Muchas veces cuando no sabemos definir en positivo, es más fácil definir en negativo. Entonces, ese planteamiento estaría ahí, ¿no? De por qué hay un conflicto de que la cultura sea elitista o exclusivista en ese sentido. Vemos que es un concepto, por lo que planteábamos, complejo, porque es diverso, tiene múltiples lecturas, ¿no? Desde cuestiones mucho más inmediatas y concretas, como pueda ser atender a determinados públicos que tradicionalmente han estado fuera de nuestro espacio, de nuestra gestión cultural, ¿no? Personas con una discapacidad sensorial y un museo, por ejemplo, pues una APP, que son soluciones como más concretas, y después hay cuestiones que tienen que ver más con el fondo, con lo que estábamos planteando, con las cuestiones que realmente son más estructurales, ¿no? En el sentido que comentábamos, desde qué tipo de política cultural tenemos en el país, ¿no? A cuestiones como cuáles son las dinámicas de exclusión social que tenemos ahora mismo también cada vez mayores en ese sentido y que van a hacer esta cuestión también como un conflicto más necesario de resolver. Y, en definitiva, lo que vemos es que nos movemos en distintos niveles con esto de la cultura inclusiva y podemos hacer desde actuaciones más puntuales y operativas a estrategias, el desarrollo de estrategias más complejas que vayan más allá de una actuación únicamente de audiencias, ¿no? Sino en el sentido de cómo repensar realmente el mundo de la cultura en el contexto de los retos actuales del desarrollo, ¿no? Que era un poquito también lo que comentábamos de cómo responde la cultura a los retos de nuestro tiempo. Que, ojo, pasa con la cultura, con la inclusión, pasa con lo social, pasa con lo ambiental también, pasa con los ODS. Vemos que se están poniendo todas estas cuestiones de cómo conecta el mundo cultural con los retos del desarrollo, qué papel debe jugar, qué limitaciones nos encontramos y qué oportunidades también podrían plantearse ahí en el sentido de actuación. Pasamos a la siguiente pregunta. Marta Esteve, Fundación Carulla. Utilizo recordatorio. La siguiente pregunta iría en relación con precisamente esto que estamos comentando, de ese panorama más complejo de las relaciones entre cultura e inclusión social. Reclama transversalidad, reclama en cierta medida redes para actuar de manera coordinada a nivel territorial, a nivel de los distintos sectores. ¿Cómo podemos promover esta transversalidad en este complejo entramado que estamos comentando, que es el ecosistema cultural? Pues primero, antes de la transversalidad, es como debemos explicar, y desde la cultura, cuál es el impacto de nuestra acción. O sea, ¿por qué somos necesarios? ¿Qué quiere decir que la cultura es un bien esencial? ¿No? Esto es básico, ¿no? Y a partir de aquí, si es un bien esencial, si es un derecho y es inherente a la persona, ¿no? que lo es, realmente es como difícil segmentarla, ¿no? Y ponerla en una área como cerradita. No, o sea, al final la cultura es creatividad, es reimaginar, nos permite hacernos preguntas, nos permite pensar cómo queremos vivir y cómo vivimos. Es el patrimonio, ¿no? Es qué podemos aprender del pasado, ¿no? Que nos pueda servir para entender el mundo a día de hoy.
Y por tanto es algo muy, muy clave, ¿no? Partiendo de esto, la transversalidad. Hombre, lo primero es salir de nuestra cajita, ¿no? Salir a la calle, relacionarnos, escuchar, ¿no? Ya, oigo a Yannick y es como... Es futurista, ¿no? Es decir, desde su proyecto cultural están haciendo un diagnóstico del territorio, necesidades sociales, pero esto es entender un equipamiento cultural como al servicio de las personas, ¿no? Al servicio de los territorios, de las comunidades, del barrio, de la ciudad, ¿no? Y esto me parece muy interesante, pero después otra cosa, ¿por qué en los centros de salud no hay un mediador cultural que prescriba cultura, ¿no? Si realmente la cultura es algo que sana, que cura, que abre, decíamos, ¿no? Durante el confinamiento era la medicina del alma, pues realmente, ¿por qué no la podemos prescribir, ¿no? ¿Por qué está tan lejos? O sea, al final es cómo imbrincamos la cultura con el resto de servicios de atención a las personas. Y parece muy difícil, ¿no? Y es como a veces, es ¿qué camino tengo que hacer? Oye, hay buenas prácticas, ¿no? Debemos conocerlas, cómo han pasado, qué está pasando, y después hay muchas iniciativas en el territorio, pequeñas iniciativas, que ya lo están haciendo, ¿no? Y seguramente al final, es decir, no inventemos la rueda está inventada hace tiempo, adaptémosla a cada territorio, a cada necesidad y adelante, ¿no? Antes lo decíamos, no todo es gris, ¿no? Y en todo caso, delante de una situación compleja hay muchas oportunidades que tenemos la obligación. El otro día Arcadio Oliveras en una entrevista decía, no debemos perder la esperanza, nunca, y menos ahora. Pues esperanza, oportunidad y buenas prácticas y hacerlo, ¿no? Yannick, en relación con estas cuestiones que estamos planteando sobre cómo promover la transversalidad en el sector cultural y favorecer esa coordinación o esa comunicación entre cultura e inclusión social, ¿habrían determinadas recomendaciones, pistas que nos puedas aportar desde ahí? Por lo menos experiencias. Yo creo que es importante usar también, añadir al sector cultural el sector de la creación. Yo creo que añadir la palabra creación dentro de nuestra discusión permite introducir algo para mí esencial, que son los artistas, los creadores. No estoy dando no es una mistificación del acto de creación, pero yo creo que son, gracias a los artistas, la implicación, la creatividad, que podemos trabajar con ellos, co-construir con ellos otras instituciones, proyectos que van a tener un efecto en las personas, en cada una. Eso es por un lado. Por otro lado, creo que sabiendo eso, teniendo esta fuerza, esta mirada y conocimiento y red artística que tenemos, me acuerdo de por lo menos 2 proyectos que van a dar como una ilustración. El primero estaba trabajando con Caroline Carson, como codirector con ella en el Ballet du Nord en Roubaix. Roubaix es una ciudad que ha tenido y tiene todavía problemas enormes, sociales enormes, porque las fábricas han cerrado en los años 80 por las últimas. Y cuando estábamos ahí, teníamos eso enfrente de nosotros. Estábamos creando con Karen y los bailarines y luego girando por el mundo. Y al mismo tiempo estábamos en un barrio muy, muy, muy difícil. Una de las cosas, me acuerdo, ha sido como yo estaba dentro de eso pensando en los niños de los barrios los más difíciles de la ciudad difícil. Algo que se llama la obesidad mórbida. Es decir, que hay niños con 8 años que ya tienen más de 20 o 30 kilos y que sabemos que no van a tener una vida normal hasta el final. Hemos trabajado, me acuerdo de un meeting que he tenido, una cita que he tenido con gente de la persona que se encargaba de la cultura en la ciudad de Roubaix, hablando de eso, diciendo qué podemos hacer. Estábamos hablando y ella, me acuerdo que había llamado a sus colegas
durante la cita para que vengan a juntarnos. Y había alguien del sector, del departamento medical, social, educativo y todo eso. Al final estábamos 6 o 7 hablando de eso. Y lo que ha nacido de esta discusión ha sido un programa que me pareció muy interesante, que se llama Breakfast Classes, que eran clases que dábamos por la mañana en escuelas difíciles, socialmente hablando. Y estábamos trabajando con dietetician sobre lo que es desayunar por la mañana, probar frutas y cosas así, y luego siguiendo con talleres de improvisación, no como la danza como deporte, sino como apertura, sentirse bien en su cuerpo y con los otros, etc. Eso ha sido como para mí un acto, una ilustración de la necesidad de trabajar transversalmente y poner la cultura dentro, más que la cultura, la creación o los artistas dentro de un proyecto de sociedad. Después de un diagnóstico que podemos tener. Eso ha sido un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, en Montbéliard, donde estamos, la ciudad tiene más de 50% de la gente trabajando para Peugeot, la industria automóvil. No tenemos gente trabajando como se me llaman en francés, ejecutivos, gente con un poder accesible y con una práctica cultural más fácil. No tenemos estudiantes, tenemos un montón de gente con una tasa de paro muy importante. Y lo que me parecía llegando ahí es que la gente no estaba orgullosa de vivir ahí. Y lo que hemos hecho con artistas es trabajar en un atlas sensible del territorio, dar la palabra a la gente, trabajar con ellos, hablar de sus experiencias, narrativa y todo eso. Y estamos trabajando ahora mismo en un proyecto de radio que vamos a abrir dentro de la ciudad, entre 2 tiendas de mobile phones, de Orange y no sé de qué, y vamos a hacer algo ahí para la gente, con la gente y con los artistas, para dar la palabra a la gente y contar algo, como una narración, un storytelling que no existe. De hecho, última cosita sobre eso es que tenemos un festival que trabaja sobre las diferentes corrientes de inmigración que hemos tenido en este territorio y que ahora está todavía más fuerte con la migración de jóvenes sin padres. Y estamos trabajando sobre eso, estamos dando un rol visible, dando visibilidad a todo eso que normalmente no se habla de todo eso, no se habla de los idiomas, de los extranjeros y todo eso. Lo que hacemos con los artistas es valorizar eso como un recurso, como una riqueza de este territorio, no solamente como algo que tenemos que huir de todo eso y de nuestro pasado. Muchas gracias, Yannick. Muy interesante lo que habéis planteado ambos en relación con esta necesidad de transversalidad, ¿no? Se produce en cierta medida una paradoja en relación con cómo la globalización está generando precisamente una mayor integración a todos los niveles, ¿no? Desde el cambio climático a los mercados financieros, las crisis humanitarias de refugiados y demás, ¿no? Y las cuestiones. Es decir, tenemos una lógica global y frente a esa lógica global lo que tenemos es un sector que tradicionalmente ha funcionado, como muy bien apuntabas, ¿no? En ese lema del arte por el arte, desconectado de las necesidades del desarrollo de los territorios, ¿no? Por eso también, en cierta medida, el punto de partida es importante tenerlo en cuenta porque no somos un sector, el cultural, que tradicionalmente haya, no digo que absolutamente, pero tradicionalmente haya sido de generar interconexiones con otros sectores, ya sea la agricultura, los servicios, el turismo, y menos con estas cuestiones sociales que estamos comentando. Era más la excepción que la norma en ese sentido, con lo cual ya habría un cambio de chip que superar
y también por parte de las administraciones públicas que, como sabemos, funcionan bastante departamentalizadas y, evidentemente, este tipo de proyectos piloto que estabas presentando, Yannick, y que estabas comentando también, Marta, lo que requieren precisamente es buscar espacios comunes, ¿no?, en que colaboren e interactúen distintos sectores, distintos actores. La importancia en ese sentido también lo que comentabais, tanto de ese mapa, de cómo nos replanteamos en ese sentido, ¿no? Es decir, ese mapa como herramienta y lo que queremos contar en ese mapa, que sería el relato cultural que estabas comentando, que en última instancia, como comentaba Marta, y vuelvo a insistiros en esto porque yo creo que es una de las claves, los derechos culturales, ahí está la Declaración de Friburgo, que es un poco el marco normativo que tenemos a nivel de Europa, la cuestión del derecho a la identidad, el derecho a la memoria, el derecho a la libertad de expresión, el contexto actual de retos precisamente a dinámicas de exclusión en materia de identidad. Seguro que a más de una y a uno se os ocurre en algún caso que ahora mismo tenemos en la mesa en España, el derecho a la memoria histórica o a la memoria, ¿no? Y el derecho quiero decir, son tres pedazo de temas, ¿no?, con sus, evidentemente, conflictos subterráneos, estructurales y también una situación bastante compleja. Sí, iba a decir emocionante, ¿no?, a nivel de, pero bueno, una patata caliente, que se diría así en castellano antiguo. Tercera pregunta, y seguimos la cuestión de, al hilo de todo esto que venimos planteando, y enlazando también con lo que señalaba ya Yannick en relación con el tema de la importancia que tienen mapeos participativos, ¿no?, en el sentido de ese enfoque de usuario, que la propia gente se implique en ese mapeo, que nos sirve también para diagnosticar, para visibilizar, para poner en valor lo que ya se está haciendo y las oportunidades que no se están aprovechando, ¿no?, para hacer esas conexiones que estábamos comentando. ¿Qué diagnóstico desde vuestros particulares perfiles, insisto también porque sois bastante complementarios en eso, qué diagnóstico hacéis desde vuestro punto de vista sobre la situación actual y, en ese sentido, la importancia que va a tener también planificar y experimentar también, porque muchas veces veremos que será prueba y error? ¿Qué diagnóstico haríais y qué prioridades detectaríais si tuviéramos que ponernos en este sentido a identificar corto, medio y largo plazo? ¿Qué cuestiones plantearíais como más dentro de vuestro diagnóstico particular? A ver, yo creo que es muy interesante lo que planteaba Yannick de poner los artistas en el centro para pensar y responder y explicar de otra manera los retos sociales a los que tenemos en este momento encima de la mesa. Cuando un fotógrafo hace una exposición en plena calle hablando sobre la realidad de las personas mayores y hace unas fotos así enormes y ha contado con las personas mayores del territorio y lo expresa, realmente la sensibilización y el cambio que se produce en el territorio en relación a estas personas, a este colectivo, a esta necesidad, es enorme, ¿no? Por lo tanto, realmente yo creo que desde las organizaciones y planteo también desde nuestra organización, que al final es una iniciativa privada, debemos poner en marcha iniciativas en el territorio que como pequeños laboratorios, ¿no? O sea, pruebas, ¿no? Nosotros ahora hemos lanzado unas becas para creadores de calle para que puedan hacer y crear proyectos para dar respuesta a la realidad actual, ¿no? El aislamiento, el miedo. Tenemos una emergencia emocional y necesitamos la creación para dar respuesta a lo que estamos viviendo, ¿no? Y la cultura y la creación nos necesita a nosotros, ¿no? Iniciativas privadas que podamos dar soporte a este tipo de iniciativas. Por lo tanto, pequeños laboratorios para poner en marcha y después explicar lo que está pasando. A mí los grandes diagnósticos o los diagnósticos más comunitarios me parecen súper interesantes, pero como decían antes, ir contando lo que va pasando y compartiendo que vamos avanzando, ¿no? Después, tenemos que ligar y enlazar de pleno creación, cultura y educación. ¿Por qué? Porque la educación, en la escuela vamos todos.
Y realmente este enlace es principal, porque los niños y las niñas tienen derecho a ser creadores, no solo espectadores, y a poder hablar del mundo que les viene y a pensar posibles respuestas ayudados desde el lenguaje, los lenguajes artísticos, ¿no? Y por tanto, artistas en las escuelas. Esto es súper importante. Así como acciones que están pasando, pero que deberían un poco institucionalizarse y contar los resultados de este tipo de acciones. Aún pasa, ¿no?, que cuando hay actividades culturales en los centros educativos, ¿no?, los padres y las madres decimos, oh, qué guay, sí, pero es más importante las matemáticas o más... No, no, no. Es que desde la cultura y desde las experiencias culturales podemos aprender todo, ¿no? Podemos realmente ponerlo en clave transversal. Y esto también quiere decir que tiene que haber espacios compartidos de aprendizaje tanto del sector educativo con el sector cultural, el sector social con el sector cultural, porque hay un poco la sensación de que el artista está aquí, ¿no? Es como si tuviera como si Dios le hubiera dado un don, ¿no? Y realmente es, no, el artista está aquí, estamos todos aquí y vamos juntos a aprender mutuamente y a formarnos mutuamente. Y una de las cosas que tenemos que hacer es formación para los técnicos de las organizaciones sociales, formación para maestros y formación para artistas sobre la realidad social y sobre la realidad educativa. Gracias, Marta. Formación, sensibilización, vemos que nos están apareciendo en la mesa. Y para ello, qué importante es, ¿no?, documentar, como muy bien señalabas, comunicar. No nos olvidemos de los medios de comunicación, la importancia que tiene la opinión pública en ese sentido y cómo también la opinión pública es parte de nuestro material a manejar, ¿no?, o a transformar, ¿no?, por lo que comentábamos del mismo valor de la cultura, ¿no?, en el sentido de decir, ¿para qué sirve la cultura? ¿Qué es esto de la cultura? ¿Para qué sirve? ¿Qué valor le damos como sociedad a la cultura? Y cómo valoramos, que ahora entraremos también en eso, ese retorno social que tiene la cultura. Yannick, desde tu punto de vista y con la misma pregunta, si planificar es importante, por lo que estamos viendo, ¿no?, toda esa complejidad que tenemos que gestionar, si experimentar no lo es menos también, porque evidentemente muchas veces van a ser procesos de prueba y error, ¿no? El diagnóstico que plantearías desde tu experiencia, ¿qué prioridades podrías destacarnos? Sí, es una pregunta muy interesante, compleja. Antes de todo, desde mi punto de vista y el trabajo que tengo, es decir, tener una escena nacional, estar al frente de una escena nacional, yo creo que experimentar sin parar para mí hay que hacer las cosas para experimentarlas, pero hacerlas con luego no sé si es una metodología, pero me parece muy importante en el proceso de tener en cuenta diferentes cosas. Primero es compartir el diagnóstico con los equipos artísticas. Me parece muy importante de dar la posibilidad a equipos artísticas de estar parte de un proceso de diagnóstico territorial, social y todo eso. Lo que quiero decir que tenemos, por ejemplo, la posibilidad en Francia de asociar a nuestros teatros o salas equipos durante 2 o 3 años. Yo diría que esta complicidad me parece esencial para construir proyectos interesantes, fuertes. Eso es crear complicidades. Y luego puedes pensar lo mismo con, por ejemplo, en nuestro caso, la educación nacional. El ministro de Educación Nacional que se encarga de todas las escuelas, desde los más jóvenes hasta la universidad. Para mí, esta parte es muy importante porque
Es muy difícil tener un público de jóvenes que vienen porque quieren venir, no porque organizamos clases o escuelas para venir a ver espectáculos, sino son adolescentes y vienen a ver un show porque les interesa. Eso para nosotros es un sueño. En este sentido, he tenido la posibilidad de proponer a una persona que estaba trabajando con nosotros, que era profesora con refugiados o niños así. Hemos hecho este primer proyecto y al final ella me ha dicho quiero hacer mi doctorado sobre lo que estamos haciendo. Hemos encontrado la posibilidad, un dispositivo que existe normalmente solamente en el mundo de científico o de tener un doctorante, una persona que está escribiendo su doctorado con nosotros sobre lo que estábamos haciendo. Y con eso he visto dos desventajas muy importantes. Una es la investigación. Es como estabas hablando, Raúl, de documentar. Es verdad que cuando has hecho tu doctorado, después vas a trabajar y después no tienes lo que has aprendido hace 30 o 40 años, en mi caso, y luego las cosas se pierden un poquito. Es como quedarse en contacto con dinámicas universitarias o laboratorios. Así, de esta manera la tenemos con esta chica. Y luego es tener alguien que conoce muy bien el mundo de los profesores para trabajar diferentemente también, para pensar de otra manera, porque siempre si no vemos las cosas desde nuestro punto de vista de manera muy binaria. Y yo creo que trabajar transversalmente, eso significa tener diferentes approaches, diferentes tipos de colaboradores y poner siempre en riesgo tus propias creencias. A mí lo que me gusta lo más trabajando con los artistas es estar con ellos para ayudarles a todo durante los procesos de creación y todo eso y correr los mismos riesgos que ellos. Podemos tener proyectos locos y eso me parece mejor de tener estos proyectos locos. Apoyar a los artistas, estar con ellos, crear una complicidad, crear vínculos con universidades, investigación, documentar, comunicar e invertir. Es decir, que por ejemplo tenemos yo pongo, es mi decisión propia, un tercio de mi presupuesto artístico dentro de estos proyectos participativos, educativos, etc. Eso es una decisión mía propia, porque creo en eso y porque para mí eso hace parte es como una reivindicación también de lo que estábamos hablando, de esta responsabilidad pública que tenemos. Y luego quizás una palabra sobre el hecho que cada vez que empezó un consejo de administración, que son bastante importantes, los consejos de administración para nosotros, tenemos que hacer la evaluación, etcétera, etcétera. Y empezó cada vez con un proyecto que hemos hecho con niños o con personas mayores y todo eso, porque cada vez trabajo con artistas también que pueden incluir dentro del proyecto una parte de valorización, especialmente, por ejemplo, la cuestión del proyecto de radio que tenemos ahora. Es un proyecto que nos permite hacer un storytelling aumentado sobre un territorio que está pasando por una nueva etapa de su historia, que es la Revolución 4.0. Es decir, que Peugeot está robotizando sus fábricas. ¿Qué hacemos con eso? Porque tu público, la población que tienes, son gente que son obreros o han sido obreros y que no ven quizás bien lo que está pasando. Nosotros estamos trabajando con eso también. Muchas gracias, Yannick. Se nos acabaron la tanda de preguntas. No sé cómo anda el público de dudas existenciales. Si queréis plantear alguna pregunta.
¿Cómo lo lleváis por ahí, desde el público? ¿Alguna pregunta que tengáis? ¿No? Pues bueno, pues sigo yo. Vosotros lo habéis querido. Lo preguntaba un poco por el tema de la gestión de los tiempos que estábamos comentando. Yo, por resumir un poco lo que han sido las... Eso me imagino que si no hay ninguna pregunta es que todos son preguntas, ¿no? Entonces se ha producido ahí una especie de cuello de botella y os impide formularlas. Bromas aparte. Lo que estábamos planteando, me interesa mucho lo que habéis señalado en relación con esa necesidad de experiencias piloto que nos sirvan, una, para concretar dentro de este relato de qué papel puede jugar la cultura en las dinámicas de desarrollo y particularmente en las cuestiones, en el conflicto de exclusión social, ¿no? Que veíamos que a veces definirlo en el sentido contrario nos puede resultar más fácil. Y por ahí, como esas acciones piloto, en cierta medida, deben de tener como protagonistas a los artistas y a los creadores, porque creo que en buena parte también lo que interesa es esa otra manera que tiene el arte de producir conocimiento. Y eso es muy importante. Hoy en día parece que solamente la ciencia produzca conocimiento. Nos olvidamos que en otros tiempos el conocimiento se producía por arte de birlibirloque, el conocimiento revelado, ¿vale? La magia, viene Moisés con las tablas de la ley, que la saca no se sabe muy bien de dónde, de arriba de la montaña, y la ciencia, pero el arte también es un... Y esos tres mecanismos en realidad conviven todavía, ¿no? Esas tres formas de producción de conocimiento. Vemos que uno de los problemas que tenemos de insostenibilidad hoy en día es precisamente un problema de desconocimiento, para empezar. Después podríamos entrar en muchas otras cuestiones, pero la falta de conocimiento está ahí y cuando tenemos el conocimiento, los intereses, la estructura de intereses, pues no parece que reme precisamente, porque el conocimiento lo tenemos con el cambio climático y sin embargo ahí estamos dándonos, ¿no? A ver si nos ponemos de acuerdo por los intereses creados que comentábamos. Pero bueno, la cultura puede producir conocimiento, produce un conocimiento del cual tenemos necesidad para replantearnos nuestro modelo de desarrollo. Este tipo de prácticas que estábamos comentando, de ejercicios piloto, de juntar a artistas, de descontextualizarlos, de sacarlos de esa zona de confort en la que puedo estar yo en mi propia creación, en un sentido del arte por el arte que comentábamos antes, y conectarlos a los retos que tiene el territorio es una manera también de poner en valor la cultura. Para eso veremos también que necesitamos, evidentemente, recursos y necesitamos no solamente poner deberes en el sector cultural, sino también ponerles derechos, recursos. Es importante trabajar sobre estas cuestiones. Os tiro ahí a la palestra el Estatuto del Artista para que penséis en él. Y lo que vemos es que estas acciones piloto lo que necesitan también es, dentro de ese experimentar que estamos comentando, porque estamos en realidad haciendo prueba y error, ¿no? Estamos testeando, lo que necesitamos también son mecanismos que proporcionen evidencias, evaluaciones e indicadores que precisamente lo que demuestren es que esto no es solamente un bla, 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 que la cultura es buena porque genera... No, tenemos que demostrar ese retorno social de la inversión en cultura. No podemos negociar con las administraciones públicas una determinada inversión en cultura o un determinado compromiso por parte de la administración pública en esa inversión si no sabemos hablar el lenguaje de la administración y si no sabemos proporcionarles evidencias de muchas cosas que a veces son de sentido común. Pero así son las estadísticas. Lo que no hay no se ve. Y uno de los problemas que tenemos encima de la mesa es precisamente esa invisibilidad, ¿no? Sí, yo cuando estaba en el sector social y iba a ver a las empresas para captar fondos y hablaba de proyectos sociales, era como muy fácil, ¿no? Porque realmente contaba las necesidades y realmente la persona decía, ostras, ¿no? Conectaba directamente y emocionalmente con la posibilidad de colaborar. Desde el sector cultural es complejo y es una necesidad, pero también debemos saber contar, ¿no? Para la captación privada de fondos, cuál es el valor, ¿no? Que aporta nuestro proyecto cultural. Y yendo a lo que decías, ¿no? Intentando aproximarnos más a cómo medimos el impacto, yo creo que primero existen muchos modelos de medición de impactos, pero todos súper complejos y súper caros. Y pocas son las entidades que están trabajando en medición de impacto con resultados fáciles, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que definir bien a qué reto queremos dar resultado, cuál es nuestro objetivo del proyecto, definirlo, uno, ¿no? Y a partir de aquí,
qué grupos de interés hay en torno a este objetivo, tenerlos en cuenta, mapearlos y hacerlos partícipes, ¿no? Es decir, queremos medir en qué medida contribuye nuestro proyecto a dar respuesta a este reto y lo queremos hacer conjuntamente. Y esto es lo que estamos un poco trabajando nosotros, ¿no? Ponernos pocos objetivos medibles, y medibles no quiere decir solamente, ¿no?, cuantitativamente, que estos son los que más fácilmente medimos, sino de transformación, ¿no? Y que realmente podamos preguntar a las personas antes y después en qué medida aquel proyecto ha afectado a sus vidas y por tanto ha contribuido a dar respuesta a ese objetivo. Y otra cosa, normalmente no trabajamos solos, ¿no? En un territorio hay muchos agentes y por tanto es probable que a aquel objetivo le den respuesta varios. También es muy interesante cuando nos sentamos con estos varios y vemos en qué medida cada uno contribuye a dar respuesta. Gracias, Marta. Yannick, ¿por ahí hay alguna cuestión que quieras apuntar sobre la evaluación estratégica, la necesidad de...? Sí, bueno, me siento un poquito, no sé, es dual, como... Por un lado, entiendo la necesidad de evaluar y por otro lado, siempre tengo la sensación, especialmente por haber trabajado en Londres sobre estas cosas, sobre las evaluaciones, y menos en Francia, pero sé que es algo que tenemos que hacer más y más. Evaluar el impacto social me parece extremadamente difícil para nosotros. Yo creo que si hablamos, Marta, pienso que estabas hablando de eso también, cuantitativamente, me parece que vamos a perder la batalla. Y yo creo que tenemos que poder hablar de qué es el impacto en cada persona participando especialmente en un proyecto de creación, en un proceso de creación. Por ejemplo, me acuerdo de una experiencia personal con delincuentes jóvenes, no se llaman delincuentes porque no tenían 18 años. Me había costado 3 meses para que ellos, como bailarín, para que ellos, ¿cómo se dice? No usan quitan sus zapatos para sentir el suelo antes de trabajar. Es algo que hacemos cuando trabajamos en danza contemporánea. ¿Qué significa eso? Significa que si lo miras desde fuera es nulo, pero si lo miras calitativamente, eso significa que primero, si empiezas un proceso de creación con un artista, para el participante es primero escuchar un adulto o una persona dándote consignas. Segundo, aprender eso. Segundo, escucharte, especialmente cuando hablamos de danza. Luego, cuando te has escuchado, cuando jamás te has escuchado antes porque estás en una relación de violencia, por ejemplo, escucha a los otros. Y luego te sientes parte de un grupo. Luego participas a un proyecto que te pide mucho. Luego estás aprendiendo cosas, nuevas técnicas que quizás vas a poder transferir en tu vida citoyenne o lo que sea. Y al final, es cuando estás en el escenario enfrente de un público, sientes algo muy fuerte, que es el orgullo porque lo has hecho bien, y eso se llama la self-esteem. ¿Cómo vas a medir todo eso? Cuando tú sabes que esos son procesos en 3 meses, 6 meses, 2 años, 3 años, depende de la gente con los que estás trabajando. Para mí es más quizás trabajar en el impacto individual de participar a un proceso de creación. Es donde cuando yo estaba insistiendo en la palabra exigencia artística. Lo más exigente estás con niños, por ejemplo, con participantes, lo más impactante la experiencia será. Y para mí eso me parece muy importante. Luego yo creo que sí hay un trabajo a hacer para evitar estar en contacto directamente con las administraciones que pueden tener como medidas esperadas, es hacer un trabajo de lobbying con los políticos. Es solamente cuando tú puedes trabajar con políticos, eso me pasa
sino cada semana regularmente, que me piden cosas, técnicos que necesitan eso, y yo tengo que llamar a los políticos hablando del proyecto, por qué no podemos poner cifras ahí, por qué no quiero ponerles, etcétera, porque creo que hablamos de una evaluación que no se puede hacer cuantitativamente. Eso, para mí, yo creo que esta parte del lobbying con políticos para hacer pedagogía, me parece muy importante que los políticos sepan todo eso y que están convencidos, porque si no lo están, podemos hablar horas y horas, no vamos a ir, especialmente cuando hablamos de organización que depende del dinero público. Yo creo que esta parte es muy importante para no dejarse perder con evaluaciones. Yo no creo en las evaluaciones tampoco económicas. Cuando Aurélie Filippetti lo había hecho en Francia, diciendo que el sector de la cultura es más importante que el sector industrial del sector automóvil. Eso son palabras, porque luego, especialmente cuando vives en Montbéliard, sabes que a la gente se la pela la cultura. Peugeot no. Eso, para mí, es un tema muy, muy importante para tener una estrategia común, especialmente con los políticos, para hacer que no tengamos que tener este tipo de evaluación cuantitativa. Déjame añadir una cosa, porque yo cuando hablaba de cuantitativos me refiero a que normalmente en cualquier análisis hay indicadores cuantitativos y cualitativos, ¿no? Y en los procesos artísticos realmente el objetivo está en el proceso en sí mismo muchas veces, ¿no? Pero es que en los proyectos sociales, cuando tenemos una persona, también, ¿no? También cuesta mucho explicar en qué medida el proyecto social ha contribuido a mejorar la vida de esa persona. Pero lo tenemos que hacer porque es un aprendizaje también interno, ¿no? Porque se supone... Yo les decía a la gente, evidentemente cuando una persona asiste a un proyecto social sale mejor, si no mal, ¿no? Pero el tema es, ¿pero el objetivo es que salga mejor o el objetivo es que esta persona salga de la situación X en la que está? Entonces, yo creo que sí que debemos, aunque cueste, ¿no?, hacer aproximaciones a la evaluación, al impacto, ensayo-error. No será nunca perfecto, pero si lo haces, entras en una dinámica en plantearte cosas, ¿no?, que esto ya cambia las cosas. Y después también pensaba, a lo mejor, los procesos artísticos de transformación social los tenemos que relatar desde lo artístico, ¿no?, desde cuando realmente ves un vídeo, o no, con testimonios, con experiencias. Realmente esto es una manera de explicar el impacto, ¿no? Es a utilizar el arte también para dar cuentas, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Sí, totalmente. A mí me pasa un poco con lo mismo que a Yannick. Tengo una relación agridulce con las evaluaciones. Me rompió el corazón Lehman Brothers con una evaluación AAA que hizo del sistema financiero que finalmente no era así. Pero bueno, soy economista, ¿no? Entonces también tengo que vivir con esta particular dualidad y trabajo mucho haciendo evaluaciones estratégicas en relación con estas cuestiones, ¿no? Entonces, un poco de nuestra experiencia lo que vemos es esa necesidad de combinar lo cuantitativo y lo cualitativo, porque evidentemente las estadísticas dan lo que dan de sí y hay las que hay, ¿no? Después están todas aquellas... Es como pensar en el mercado, ¿no? Hay vida más allá del mercado, hay vida más allá de las estadísticas. Muchas veces la parte más interesante de las estadísticas o la parte más interesante de esa evaluación no existe, la tenemos que hacer creativamente. Eso es importante también, que muchas veces los impactos que nos están pidiendo las estadísticas, la información de esas evidencias, la tenemos que generar nosotras y nosotros y lo tenemos que hacer de una manera creativa, porque... Podemos tener referentes, por ejemplo, unos materiales de la Diputación de Barcelona que están bastante bien, también para aprender como una ABC, ¿no?, o una EIOU de cómo puedo empezar, qué tipo de herramientas puedo utilizar, cuestionarios, qué tipo de planteamientos puedo hacer yo a esos procesos de evaluación. Pero independientemente de eso, que es una cuestión compleja, que los procesos son a largo plazo y eso cómo lo evalúas, que muchas veces estamos hablando de intangibles, de cuestiones espirituales que tienen que ver con el estado de ánimo, es decir, que son cosas
que resultan difíciles, por eso tenemos que hacerlas una evaluación creativa y dándole vueltas y muchas veces pues también trabajando por lo que comentábamos, ¿no? Con otros sectores o tratando de buscar ayuda en otros ámbitos, y la cuestión de cómo al final esas evaluaciones son la principal herramienta de negociación que tenemos con las administraciones. O sea, es lo que estábamos planteando, ¿no? Igual no es tanto que lo tenga que hacer por mí, trabajo en mi dimensión particular, con mi relación con mi público, con el espacio que estoy gestionando, sino que lo tengo que trabajar como una parte de la gestión cultural que, como intermediario que soy entre las audiencias, los artistas y las instituciones que financian esas actividades, tengo que tener esa competencia, que tampoco es una de las competencias habituales en el sector, ¿no? Más en carácter de planificación estratégica, de diseño de proyectos, ¿no? Las competencias empresariales que le llaman, las tenemos que atender, porque en buena medida nuestra capacidad de búsqueda de financiación también va a depender de nuestra capacidad de negociación con las administraciones. Y el relato que estábamos comentando antes en cuanto a la capacidad que tiene el sector cultural, el artista, el creador, de generar ese tipo de relatos inclusivos, de posicionar a la cultura en el escenario de los retos globales y locales que tenemos en materia de exclusión social, ese relato, si se nos queda solamente en la parte alfabética, va a quedar cojo, porque necesitamos la numérica también. Necesitamos tener el relato construido a nivel verbal y, junto a ese relato, una tabla Excel, una página Excel donde tengamos un análisis de los impactos, de lo que estábamos comentando, ese sistema de evaluación realmente para poder mezclar, para poder jugar en con esas dos manos, ¿no? Lo que es la parte discursiva, literaria, y la parte matemática, numérica, si queréis de alguna manera. Porque para poder trabajar esto nos vamos a enfrentar a esa cuestión. Os enlazaba la cuestión de la evaluación. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Tenéis ya? Pues entonces me callo y os doy paso a vosotras. Empezamos por acá. ¿Más tienes por ahí? Sí, perdón. Interrumpo un momentín porque, bueno, en paralelo, en Internet, hemos tenido también como un debate que ha estado muy interesante por subir al escenario algunas de las aportaciones para también compartirlas con el público y, obviamente, después daros la palabra. Por ejemplo, la concejala Isabel Lozano ha reconocido que sí, que es necesario superar las dinámicas compartimentadas en la acción de las instituciones públicas. También hemos tenido una participación de Roberto García, él es el director de Artes Escénicas del Instituto Valenciano de Cultura, y él ha hecho hincapié en la idea de que la cultura no solamente es llenar butacas, sino que también ha de implicar una activación para generar conocimiento compartido y vínculos sociales más allá del producto artístico. Hemos tenido también a dos participantes, María Luisa Peidró y Fernanda Gómez, que han iniciado una conversación en torno a los ODS, porque apuntan que la cultura no está incluida como uno de los objetivos y no sé hasta qué punto, aquí podríais comentar si creéis que esta acción podría marcar una diferencia o se quedaría en papel mojado. Y luego también tenemos una pregunta, en este caso concreta para Yannick. ¿Cómo han ayudado los medios de comunicación en tu contexto? Y si nos podrías dar algún consejo para ver cómo podríamos ganarnos aquí su complicidad. Y a partir de aquí sí que el público, por favor, adelante con vuestras preguntas. Gracias. Vale, pues no sé cómo queréis. ¿Quieres contestar la pregunta, Yannick, primero y después damos paso? ¿Cómo quieres, Raúl? Dime. Sí, adelante, así no se nos olvida la pregunta. A propósito de la... Yo creo que hay que crear cuando se puede, pero es un esfuerzo muy importante dentro del approach ecosistémica de lo que estamos hablando, tener en cuenta también los medios de comunicación. Trabajar con los medios de comunicación de la misma manera que trabajamos con escuelas, son
trabajamos con ellos, explicamos, pasamos tiempo, hacemos pedagogía con todo eso. Y ahora tengo que decir que tenemos, por ejemplo, en nuestra pequeñito pueblo, una periodista que tiene ahora un entendimiento de todos estos proyectos que nos hace papeles que son geniales porque usamos estos papeles después. Usamos estos papeles cuando tenemos esta dinámica de lobbying o de evaluar lo que estamos haciendo también. Yo diría que la comunicación me parece muy, muy importante y tenerla en cuenta desde el inicio del proyecto, de cada proyecto. Por ejemplo, cuando estoy hablando de esta plataforma que se llama Radioma, para mí es un proyecto de comunicación y de valorización también. Es una manera de poner en marcha un proyecto que podría ser un proyecto que no se ve, pero porque lo hacemos a un nivel de radio, con podcast y todo eso, vamos a tener ese trabajo y estamos, por ejemplo, colaborando con Radio France, Arte Radio, etcétera, etcétera. Hay una estrategia de comunicación, eso es verdad, es muy importante. Eso es por la primera cuestión. No sé si había una segunda. Sí, creo recordar, planteaba qué tipo de estrategia os habíais planteado en relación con los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo jugabais vuestra estrategia de comunicación en ese sentido? Sí, la jugamos así. Yo tener una primero y luego Marta estaba hablando de los procesos de creación que son quizás más importantes que los resultados finales. Para mí no solamente. Estoy de acuerdo contigo en el sentido que el impacto se hace durante el proceso para los participantes, pero si al final tienes algo que no es tan interesante para el público o para la prensa y todo eso, pierdes probablemente del impacto. Es la razón que en mi caso ponemos todos los medios de producción de comunicación para que al final, que sea una película o una obra de teatro o cosas que podemos hacer con amateurs, tenga una exigencia profesional técnica. Ponemos todo y además ponemos estos proyectos cuando lo ponemos dentro de la programación. Es decir, que eso hace parte, puedes tener, no sé, Wim van de Kebus un día, Israel Galván y luego un proyecto con niños de un colegio. Eso para nosotros es importante, esta parte de comunicación, valorización y tener una exigencia artística profesional. Es así. Y luego, de hecho, es más fácil para comunicar, tener artistas que pueden hablar de sus proyectos. Son mucho más interesantes que un director de una institución como yo, porque tienen más poder o carisma y todo. Gracias, Yannick. Pasamos a las preguntas del público. Creo que había una por acá adelante, por primera línea. Presentaros primero, si queréis, también para... ¿Me oís? Sí. Hola, soy Josep y quería haceros un par de preguntas. La primera es si de alguna manera porque es una diferencia que no tengo clara del todo, si cuando habláis de cultura inclusiva os estáis refiriendo o estáis poniendo el foco, digamos, en colectivos que tienen ciertas dificultades, ciertas limitaciones, en riesgo de exclusión, etcétera, o estáis hablando también por la experiencia un poco francesa, he deducido de las palabras, digamos, en todo aquel público que no sería habitual consumidor de cultura y que a lo mejor acercándonos de un modo distinto lo podemos conseguir, ¿no? como consumidor cultural. Y la segunda pregunta es un poco en relación a la figura del creador. No sé si he entendido bien, pero digamos que desde la cultura inclusiva estaríais interpelando a los creadores para que de alguna manera bajen un poco del pedestal que comentabais y puedan crear a partir de las realidades que les son más próximas. Yo cuando
pienso en cultura inclusiva, estoy pensando en la cultura relevante para las personas y que da respuesta a los retos sociales. Evidentemente, una parte de esta inclusión son los colectivos que están especialmente vulnerables, que ya evidentemente si el acceso cultural es complicado para una gran parte de la población, para ellos lo es aún más, ¿no? Respondiendo a esta pregunta, pero yo traspasaría solo a los colectivos, que es una parte, iría a pensar, ¿no?, la cultura como respuesta, y que una cultura que pone las personas en el centro, ¿vale? Todas las personas. ¿Cuál era la otra pregunta? Era la de los creadores. Bueno, está a lo mejor Yannick, que tiene experiencias. ¿Escuchaste la pregunta que planteó él? Si era un llamado Sí, sí. a que los... Dale, adelante. Bueno, es una pregunta interesante porque lo he vivido en los años 90 en Inglaterra, donde me había sorprendido el hecho que esta noción del creador romántico sobre un pedestal, eso no existe, porque hay un pragmatismo probablemente hecho por culpa de Margaret Thatcher por ahí. Pero me acuerdo de experiencias con artistas británicos donde no había ni una diferencia entre cuando estaban en el escenario con su compañía y luego trabajando con niños o con personas mayores o young delincuentes. Yo creo que es importante dar la posibilidad a los creadores para que no se sienten usados, porque hay veces, me acuerdo personalmente una vez que había hecho algo en París con niños que era imposible. Solamente el profesor quería tener a alguien para hacer que los niños puedan bailar o no sé de qué. Era un desastre. Lo que me parece importante es dar a los artistas la importancia de lo que pueden hacer con amateurs dentro de proyectos participativos. Es darles, primero, hablar con ellos de todo, del proyecto, de lo que estamos haciendo, es lo que estaba hablando del diagnóstico, por qué lo hacemos, etc. Y luego tener un equipo de técnicos de producción que están trabajando con el artista y darle un entorno profesional, aunque están trabajando con amateurs. Eso me parece muy importante y así te olvides de esta cuestión del pedestal y todo eso. Yo creo que es una cuestión de complicidad y luego de respeto mutual. Yo respeto la creación y doy a los creadores lo mejor, pero ellos me dan lo mejor también. Si no, no funciona. Sí, y a propósito de la primera pregunta, yo creo que en mi caso hablaba o las experiencias es con todos tipos de personas, y Marta tiene razón, luego son grupos y luego dentro de los grupos son personas individuales sin... cada uno, estoy seguro, hemos tenido proyectos increíbles. Yo me acuerdo de un proyecto con jóvenes autistas de danza. Hemos trabajado 3 años con ellos y al final hemos podido hacer cosas increíbles con efectos e impactos en ellos, de poder tocarse y abrir. Por ejemplo, me acuerdo de una vez de un taller abierto a todo el mundo. Era un taller de improvisación con ellos que estaban trabajando desde hace 3 años con un coreógrafo. Durante una semana de festival que teníamos, habíamos abierto el estudio a gente de fuera para venir y bailar con todo el mundo. Imagínate tener estos contactos con ellos que normalmente no tienen contactos y todo eso. Yo creo que no sé, es para todo el mundo, sí, claramente. Es este elitismo para todo el mundo. Sí, yo creo que un poco al hilo de lo que plantea Yannick, lo que estaríamos viendo son distintos niveles, ¿no? Es decir, una cosa es colectivos que realmente se encuentran en situaciones más clamorosas, más intensas, más, en ese sentido, afectados por esas dinámicas de exclusión, ¿no?, de la cultura, en contextos de exclusión social prácticamente generalizado, y después de fondo también lo que plantea Yannick, ¿no?, esta cuestión de
en qué medida la política cultural es una política de clase media. Y en qué medida, con las dinámicas actuales en que la clase media se está yendo a paseo, se están generando por ahí también una cultura no inclusiva a un nivel más, digamos, de fondo, ¿no? Sería una cuestión. Y lo de los artistas, creo que es un poco que son como, ¿cómo diríamos? Como enfermedades profesionales, ¿no? O esto que cuando dicen uno es deformaciones profesionales. El mundo académico que se puede estar en su atalaya haciendo sus investigaciones desconectado de la realidad. Pues estaríamos planteando una cuestión también bastante parecida, ¿no? En el sentido de la necesidad de conectar con los retos actuales del desarrollo en un sentido amplio, ¿no? De la sostenibilidad ambiental, de la inclusión social, de sociedades democráticas, del auge de los populismos, es decir, todo lo que significa al fin y al cabo la vida, ¿no? Esos retos del desarrollo son la vida y cómo la creación y la producción artística en ese sentido también se tiene que arremangar y enfrentarse a ellos por lo mucho que tiene que aportar, ¿no? Yo muy brevemente, si me permitís un apunte, hay una gente en Euskadi que se llaman Conexiones Improbables. Estos se dedican a hacer talleres en los cuales los artistas y los creadores los descontextualizan de su taller, de su espacio y demás, y se lo llevan a administraciones públicas, a empresas privadas, ¿vale? Como observadores y como analistas, poniendo en valor, uno, ese pensamiento disruptivo, creativo, la imaginación, el pensamiento lateral, salirse de la caja de lo que estamos acostumbrados y qué tipo de análisis hacen desde su creatividad, ¿no? Y en ese sentido, más que estar enfocando el arte o la creación en un objeto, lo aplicamos a procesos. Y a procesos que tienen como usuarios, o nuestra audiencia como artista, serían precisamente los retos que puede tener un determinado momento de modernización, la administración pública, de comunicación, no sabemos llegar a nuestros, de sensibilización o incluso el diseño organizativo de una empresa, ¿no? Pensar también es importante. El diseño en ese sentido también es una disciplina que se presta más a ello por el tipo de función, ¿no? que estábamos planteando. En el caso de las artes escénicas, para mí, por ejemplo, el espacio sería los espacios en los que desarrollan su actividad sería un tema también a considerar. Más preguntas, que nos vamos por los cerros de Úbeda. Teníamos por ahí otra. Hola, hola, ya me había presentado antes. José, yo quería aportar, más que preguntar, quería aportar una conexión porque me parece súper interesante y clave para el desarrollo de la cultura y de la inclusión en la cultura también, ¿no? El poder demostrar, ¿no? En lo que planteabais antes en cuanto a la investigación, ¿no? En el sentido de hacia dónde. Yo creo que habéis dado o habéis planteado diferentes cosas que están todas conectadas, que no es una u otra. Yo creo que hay que centrarse mucho y hay que evaluar mucho lo que se hace, todo lo que se hace. Creo que, al menos en España, no conozco en Francia, a veces carecemos mucho de evaluación de lo que hacemos. Y entonces las cosas se cuentan como experiencias personales o profesionales. Como estabas tú comentando, me parece espectacular, por cierto, súper interesante, la experiencia de... Entonces, esta gente o esta persona trabaja con los chicos o tú mismo, ¿no? Cuando planteabas, ¿no?, la experiencia... Yo he trabajado con chicos con medida judicial y sé perfectamente qué significa eso. Pero si no evaluamos bien eso y no lo sistematizamos, nadie sabe, parece como que queda algo bonito, cuando lo que hay que detrás es el desarrollo de un montón de competencias y un trabajo psicológico espectacular. Entonces los profesionales de la psicología tienen que explicar qué has conseguido tú con el chico a la hora de poderse quitar eso, ¿no? Entonces, ese es un impacto. Segundo, en cuanto a demostrar eso, me parece clave la tendencia que empieza a haber, todavía muy minoritaria, a sistemas de evaluación como la teoría del cambio o como el sistema basado en evidencias, ¿no? Para poder luchar contra ese cuantitativismo de la investigación. Poder decir, oye, genial, vamos a hacer una cosa, ese centro de menores que va a utilizar la danza, vamos a compararlo con otro centro de menores donde no se utiliza la danza y vamos a ver qué resultados hay. Y entonces podremos aportar qué aporta la danza y qué aporta uno u otro.
Me parece súper interesante el trabajo de la chilena Teresa Mantús, que es trabajadora social y que ha trabajado mucho también al revés, que me parece interesante, ¿no? ¿Cuánto dinero se gasta el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, en un territorio como en reconvertir Harlem, ¿no? O el Bronx? Y entonces ahí tiene una infografía que os invito a ver, que ha llegado al MoMA de Nueva York también, y muy interesante, que pone cómo realmente la cantidad de todos esos fondos se han ido a trabajar en cárceles, ¿no? Se han ido a las cárceles. Y una mínima parte se ha trabajado de educación o la cultura o cualquier otro aspecto. Entonces, creo que tenemos que demostrar y hacer esa incidencia política a base también científico. Y demostrando, ¿no? Y luchando contra los números, pero aplicándonos, trabajando, como decía también el compañero, trabajando con ellos, trabajando con los números. Gracias. ¿Queréis comentar algo, Yannick o Marta? ¿No? Damos paso al siguiente. ¿Te la cojo? Sí. Sí, hola, soy Toni Navarro del Máster de Teatro Aplicado de la Universidad de Valencia. Bueno, muchísimas gracias a Marta y a Yannick por tenéis clarísimo el giro social y educativo de la creación artística, pero yo lo que os pediría es que, ¿cómo le diríais a los creadores que tengan en cuenta vosotros lo habéis contemplado tanto en tu proyecto en La Carulla, como tú has dicho, un tanto por ciento, Yannick, lo contemplo para la educación, pero muchas veces vemos que los creadores no tienen en cuenta esa parte educativa que tienen que tener en su proyecto. Y yo desde la educación reivindico siempre, por favor, pensar en nosotros. La gente de la educación necesitamos que los creadores, cuando están haciendo ese proyecto de intervención cultural o de intervención artística, necesitamos que piensen en esa parte educativa. ¿Qué haríais vosotros para decirles, tened en cuenta esto, porque esto os permitirá llegar más a las administraciones, porque realmente será una intervención más plena y más completa, porque es desde donde trabajamos también la inclusión, porque nosotros la inclusión la tenemos en los centros públicos, en los centros educativos. La privada ya hace otras cosas, pero nosotros la tenemos y no podemos no contemplarla. ¿Cómo haríamos para que los artistas la contemplaran y tuvieran en cuenta que tienen que hacer un diálogo con el mundo de la educación? No sé si quiera... Es que realmente cuando nosotros vemos a creadores y que trabajamos en distintos proyectos, o sea, hay una parte de recursos que evidentemente no llega a todo el mundo, ¿no? ¿Cómo repartes estos recursos? Pues realmente entre los proyectos que tienen un diálogo social, artísticos que tienen un diálogo social, ¿no? Y hablo de un presupuesto cultural. Por tanto, aquellos, o sea, realmente es que o habrá compromiso o no habrá, o sea, es un sí o sí. Lo que estamos intentando trabajar y que salió de ellos, ¿no? En el proceso de co-creación de Mutare, salió del propio sector, de decir, es que no podemos contemplar un proyecto cultural sin una parte educativa o sin un diálogo social. O sea, es que realmente ya es como algo inherente, ¿no? a la creación. Realmente, si quiere ser relevante, el otro, o sea, aparte de esto puede haber otro tipos de creaciones y está muy bien que existan. Lo que pasa es que si queremos ser socialmente relevantes, tenemos que tener un diálogo social y un diálogo educativo y un diálogo con la realidad al final, ¿no? Yannick, ¿quieres apuntar algo más? Gracias por el asunto que me parece muy importante. No sé si en 3 minutos voy a poder responderte, pero yo me sitúo como una interfaz entre los creadores y las administraciones o los centros culturales o educativos y todo eso. Y no tengo que... De hecho, estaba pensando, no tengo que hablar directamente de este asunto con los artistas cómplices que tengo conmigo. Yo creo que con ellos hablo más otra vez, de
del diagnóstico que tenemos. Y, por ejemplo, me presentan un proyecto y digo, esta cosa, ¿has pensado a hacer de esta creación un proyecto participativo? Un ejemplo, por ejemplo. Hemos trabajado con un performer austriaco que hacía cosas dentro de centros comerciales. Con él hemos decidido de abrir una tienda donde podíamos vender movimientos con una carta, un menú. Te entrabas y tenías un duet a la bella que te costaba 2 euros. La gente estaba entrando en la tienda y luego elegía lo que quería ver, comer. Pero él no estaba performando, sino actuando. El proyecto lo habíamos hecho con bomberos en formación, aprendices, que son gente que jamás habían pensado bailar una vez en su vida. Yo creo que es más... Y de hecho, el artista, que se llama David, que es un tío genial, jamás había pensado en un proyecto de este tipo, de tipo educativo. Para él, no sé si era importante saber que era un proyecto educativo, sino que el proyecto le ha gustado e interesado. Yo creo que es más... No es tan... Yo creo que hay que acompañar a los artistas a darles como una sensibilidad si quieren, porque unos no quieren, es así. Es como, ¿dónde está la responsabilidad de creadores hoy, en 2021, en este contexto? Y si quieren ir en este camino, acompañarles. Y yo creo que parte de mi trabajo es esta responsabilidad profesional también, es acompañar a los artistas que quieren hacer un trabajo territorial, educativo, participativo, pero no todos quieren hacerlo y eso me parece bien, porque no todo el mundo es tú trabajas en la universidad, entendido, no todos pueden hacerlo. Yo no sé si de profesor mis estudiantes me están aburriéndose conmigo. Yo creo que cada uno tiene sus competencias. No sé, yo creo que es más compartir y acompañar. Sí, en buena medida. Y después también entender que a veces sabemos, o sea, entendemos, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Que es lo que decíamos antes, espacios compartidos, formación compartida, porque si no es como un poco... a veces abismal, ¿no? De yo tengo que ir a trabajar en un centro educativo y ¿cómo? ¿No? Si no he ido nunca, si no lo he hecho, ¿no? Si no, y es lo mismo que los maestros dicen, y yo tengo que hacer una actividad artística, si no es... Entonces, ¿cómo reducir las distancias, ¿no? que hay entre el imaginario y el miedo y el... Sí, un poco por también las cuestiones que estáis planteando, lo que veo es que evidentemente lo que os acabamos de poner aquí encima de la mesa, ¿no?, en la sesión de hoy es el Everest. No se trata de que desde ahí donde estáis tengáis que subir al Everest antes de las 3 de la tarde, porque es que se ve así, ¿no? Lo primero es que dice, madre mía, esto es lo que me espera. Sino decir, bueno, esto a largo plazo, el horizonte que tenemos es esta montaña. Dicen los chinos, ¿no?, que un pasito... primero nos acerca más a nuestro destino final. La primera cuestión es lo que comentábamos, ¿no?, en el sentido de decir, está esa posibilidad, desde el punto de vista de las investigaciones que hacemos nosotros desde la universidad y un poco también desde el punto de vista de la práctica artística amateur, yo lo que veo es que hay, evidentemente, como comentaba Yannick, decir, bueno, pues esto tampoco tiene que ser una obligación de ahora todos vamos a tirarnos a hacer esta cuestión. Creo que es más para reflexionar, ¿no?, en el sentido de decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cultura inclusiva? Esa sería una. 2, oportunidades que brinda esta línea de actuación que nos viene marcada desde Europa, como estábamos comentando antes, y por tanto nos va a condicionar también el acceso a los fondos europeos, porque por ahí está también el tema de la financiación, ¿vale? En función de los servicios y las audiencias a las que nos dirigimos, tenemos posibilidades como espacios culturales, como agentes culturales, como mediadores culturales, de acceder a los fondos
de un determinado nivel de la administración, de un determinado departamento o de otro. Con la que está cayendo, con lo que venimos arrastrando de austeridad en políticas culturales, de recortes, más lo que nos viene ahora con el COVID, evidentemente también desde una cuestión de supervivencia parece ser que diversificar las fuentes de financiación pueda ser una estrategia que vaya a ser, que ya es necesaria y que vaya a ser cada vez más, ¿no? En ese sentido, esta estrategia de transversalidad, incluso por motivos mucho más crematísticos, económicos y financieros, también puede ser algo que nos interesa plantearnos, ¿no? En ese sentido. Pero más allá de que serían cuestiones puramente de funcionamiento y de operativa de las organizaciones, creo que sería interesante lo que planteábamos, es decir, la propia sensibilidad del sector frente a estas necesidades sociales, y dos, las competencias y la formación del sector, que también vamos a tener que ponernos las pilas para poder pues, trabajar con otros sectores que muchas veces desconocemos su realidad, su funcionamiento, pero que, como empezábamos señalando con la experiencia de Marta, ese proceso de aprendizaje compartido también puede generar mucho valor añadido y puede suponer también nuevas oportunidades en un contexto en el que la cosa pinta de tanta carestía, ¿no? Sí, hago acto de presencia, corto un poco el rollo, disculpad. Tenemos tiempo para una pregunta más que creo que hay al fondo de la sala y ya tenemos que ir cortando la mesa redonda. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta iniciativa. Soy Javier Vilalta, de la Asociación Ambit. Y yo quería puntualizar dos cosas que se han hablado. Yo creo que la cultura inclusiva ya existe. Lo único que sucede es que no hay una línea pública y no hay una línea privada que apoye esta iniciativa. Cuando estaba comentando el compañero de primera fila que hay que cuantificar, hay que evaluar, nosotros trabajamos principalmente con personas periféricas en espacios periféricos, como es la prisión, y personas con problemas de salud mental en las cárceles valencianas, ¿no? Nosotros todos los proyectos los tenemos que iniciar con voluntariado, y este año es la primera vez que los proyectos de arte-terapia, que es dentro del programa de recuperación de personas con problemas de salud mental, es fundamental para la recuperación de las personas, y así lo entendemos. No conseguimos que la Administración así lo comprenda, ni la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, ni la de Sanidad, y sí que es verdad que tenemos colaboraciones puntuales, porque tenemos proyectos teatrales, tenemos proyectos que, por ejemplo, colaboramos con la Sala Mután, pero siempre son experiencias puntuales en la que luego, pues, detrás hay un gran esfuerzo de voluntariado y hay un gran aplauso en medida, como si fuera un hecho inédito, ¿no? Pero no conseguimos que esté dentro de las líneas políticas, no conseguimos que el acceso a la cultura como un derecho dentro de los espacios reservados o las áreas periféricas. Hablo de la gente que está en prisión, la gente que está en los CIES, la gente que no tiene poder adquisitivo, como aquí muy cerquita, es decir, en Nazaret tenemos unas poblaciones. Y luego también reivindicamos, que eso lo hemos hablado en otros foros, es que la cultura inclusiva también es que la sociedad pueda participar, sea participativa en qué se ofrece, ¿no? Pero yo quiero reivindicar que se nos exige esa puntualización y esa, diríamos, como decía antes Raúl, evaluación, pero claro, estamos exigiendo al final una precariedad tan extraordinaria en los equipos profesionales que trabajan con nosotros que nos estamos exigiendo mucho. Yo creo que lo que se diría es empezar a trabajar entre el ámbito privado, público y las entidades que ya estamos trabajando en ello, que somos muchas, es decir, y visibilizar, ¿no? Yo creo que es el punto de estas reflexiones también para poner sobre la mesa, pero para que hayan líneas políticas y públicas de apoyo a estas cuestiones y que no vayamos rascando de que cuando a una ortoterapeuta nuestra le pagamos 60 € la hora y el kilometraje casi nos sacan la ola, porque eso al final es un entorno muy precario y yo creo que hace falta un punto de inflexión importante en la que las líneas políticas, que como contaba antes, se pongan en serio en la materia. Efectivamente, Javi. ¿Quieres comentar algo, Marta? Yo sí, una cosa, me quedaría con el ejemplo de Medellín, ¿no? En que realmente una apuesta cultural cambia la vida de una ciudad y mejora la vida de las personas que viven en ella, ¿no? En Medellín tienen un lema y es: la cultura salva las vidas, salva la vida, ¿no? Y realmente viajamos allí y me impactó mucho porque allí no hay duda de que la cultura es esencial. Me gusta mucho esa referencia porque nos sirve también un poquito como broche final, con el permiso de Yannick, para echar un ojo al otro lado del charco, toda la realidad latinoamericana y cómo esa relación entre cultura y lo social, ¿no? Las dinámicas de inclusión social y demás,
nos llevan muchos años de ventaja y son realmente, dentro de lo que planteábamos también del aprendizaje de buenas prácticas, lanzado una mirada a lo que se ha hecho desde la base, precisamente por una mayor necesidad. Y en ese sentido, cómo han sabido aprovechar para poner en valor las prácticas culturales y artísticas para este tipo de dinámicas es una lección que tenemos que aprender y que las tenemos escritas en español, con lo cual no nos sirve eso de que está en inglés, que es bien interesante, ¿no? Para también ir poniéndonos las pilas acá, aprender de quienes nos llevan un poquito más de ventaja, sea el caso de Francia, como nos comentaba Yannick, sea como el caso de realidades en Latinoamérica, que muchas veces son verdaderas lecciones maestras, ¿no? En ese sentido. Aquí la jefa manda. Una última pregunta. Pues que vamos ya muy justitos de tiempo. Si es un comentario muy breve, damos voz y ya cerramos. Vull llançar una pregunta. No sé si n'hi haurà temps per respondre-la. Però, vull dir, la cultura, o l'accés a la cultura és un procés de socialització, no? Vull dir, és un espai de socialització. El primer espai de socialització que jo entenc que tenim, o la primera experiència de socialització que tenim els éssers humans, és l'escola, no? L'escola, tal com jo l'entenc i la visc, és encara molt segregadora a nivell cultural, a nivell de capacitats. Estàvem parlant de dades quantitatives i qualitatives. Tenim una escola que encara es mesura a les persones quantitativament, és a dir, s'avalua i se mesuren les capacitats de les persones per una qüestió que té molta relació amb la producció, amb el sistema en el qual vivim. La meva pregunta és, com veieu les persones que esteu a la taula? Quines són, què poden demanar des de la cultura? Perquè les aportacions heu parlat, però què poden demanar al propi sistema educatiu? Ja sé que obric ara un debat molt profund i probablement inabarcable, però no volia que se tancara esta sessió sense almenys abordar un poc aquesta problemàtica concreta. Yo, si quieres comentar algo, si no, muy resumidamente por lo que estabas comentando, yo creo que sí que se ha planteado en el sentido de esas alianzas estratégicas que debe plantear el mundo de la cultura, una de ellas era educación. En ese sentido iría desde la educación, todos los niveles de la educación. Lo ha comentado Yannick también con el tema de la investigación, las tesis doctorales, que permiten también hacer un análisis, ¿no? desde nuestra propia organización, que muchas veces es muy útil, ¿no? para esto. Y evidentemente también desde lo que estábamos comentando, la educación artística en este sentido es una de las carencias y que está teniendo más impacto también en nuestro modelo de ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido es otro de los sectores estratégicos que cultura, educación, comunicación, hemos comentado antes también lo de los medios, en esa línea de que somos productores de conocimiento. Y hoy en día tenemos un problema, y es que el modelo de relato dominante, el del pensamiento neoliberal, el del pensamiento único, está en un callejón sin salida. Y no hay, en principio, alternativa a la vista. Ese es el reto que tiene el mundo de la cultura, el que tiene el de la educación y el que tiene el de la comunicación. Generar narrativas alternativas a un modelo que se demuestra que está agotado, pero que evidentemente va a morir matando. Bueno, evidentemente, como comentabas, este es un debate inabarcable. Un síntoma maravilloso de que deberíamos organizar una nueva jornada, ¿no? Para seguir conversando, pero ahora sí, para cumplir con los tiempos hemos de dejarlo aquí, así que muchísimas gracias Raúl, Yannick, Marta, por todo lo compartido y por haber sido tan interesante. Gracias también a todas las personas que habéis participado, tanto aquí como en el plano online.